Peregrinos de Cristo presenta el Catecismo con el Padre John Freddy Quirama Serna. Somos peregrinos de Cristo. Amigos peregrinos de Cristo, reciban ustedes un muy cordial saludo de parte de este servidor en una nueva entrega de este espacio, este podcast, el Catecismo de la Iglesia Católica, que es este texto que desde el comienzo de este podcast venimos estudiando, acercándonos a este importante libro, como lo es el Catecismo de la Iglesia Católica, que contiene las verdades fundamentales de la fe. 4 grandes partes en las que está dividido el Catecismo de la Iglesia, que nos van ayudando a progresar en el conocimiento de nuestra fe. Ustedes pues vienen valorando mucho este espacio, lo sé porque manifiestan su complacencia con el espacio, porque sé que poco a poco también van aprendiendo algunos elementos que humildemente les ofrecemos. Así que quiero agradecerles el hecho de que valoren el esfuerzo y de que estén ahí siempre tan atentos, pendientes de la publicación de cada uno de estos espacios. Venimos pues estudiando la primera parte del Catecismo de la Iglesia, que aborda las verdades fundamentales de la fe cristiana contenidas en el símbolo de la fe o el credo, como solemos llamarlo. Hemos entrado en el pasado podcast en el gran misterio y la realidad de la Iglesia. Después de haber mirado el tema del Espíritu Santo, la tercera persona de la Santísima Trinidad, pues hemos ahora entrado en este importante e interesante tema que es la Iglesia. Creo que el hecho de que hoy a la Iglesia se le mire con desconfianza, como ocurre en muchos lugares, en muchos ambientes, aún ambientes que han sido tradicionalmente católicos, el hecho de que sí, a la Iglesia se le mire de una manera distinta, con desconfianza, el hecho de que se haya desfigurado un poco el rostro de la Iglesia, creo que exige de nuestra parte poder recordar la verdad acerca de la Iglesia y que podamos acercarnos un poco más a este gran misterio. Creo que la mejor forma, la mejor manera de dirigirnos, de referirnos a la Iglesia es como un misterio. Sin lugar a dudas, la Iglesia es un misterio. En el designio de Dios entra el misterio de la Iglesia, que eso es lo que vamos a mirar hoy desde el Catecismo de la Iglesia, especialmente a partir de los números 758 en adelante. Pues el Catecismo de la Iglesia nos hablará propiamente de este gran misterio, cómo es que surge la Iglesia y las imágenes que en el Antiguo Testamento prefiguran la vida y la misión de la Iglesia. Y comienza el Catecismo de la Iglesia diciéndonos que la Iglesia hace parte de un designio nacido en el corazón del Padre. Ya en el momento en el que Dios empieza a anunciar a su pueblo a través de muchos de eventos, a través de personas, a través de voces, desde el mismo momento en que Dios empieza a anunciar la presencia del Mesías, del Liberador, el momento en el que Dios podrá rescatar al pueblo del pecado, ya sin lugar a dudas aparece implícita pues la promesa de la Iglesia, esta gran comunidad que precisamente tendrá como responsabilidad prolongar en el tiempo y en la historia el gran misterio de la salvación y convocar a todos los pueblos, a todas las naciones a la confesión de la única y de la verdadera fe. Por lo tanto, es una primera afirmación que hace el Catecismo de la Iglesia Católica. En el corazón del Padre, en el corazón eterno de Dios, ya la Iglesia hacía parte desde el comienzo. Ya había en el corazón de Dios Padre el deseo de que la Iglesia, en el momento señalado, fuese instrumento de salvación para todas las personas. Por lo tanto, hablamos entonces de una prefiguración de la Iglesia, del misterio de la Iglesia, en primer lugar, en la historia del pueblo de Israel. Una historia que comienza, como bien sabemos, con la vocación de Abraham.
Dios llama a Abraham, Dios convoca a Abraham, Dios se sirve de Abraham, de este hombre sumamente importante dentro de la historia de la salvación, para dar origen a un pueblo. A Abraham le promete que lo hará padre de una numerosa descendencia, que esa descendencia a la que Dios bendecirá y a la que Dios acompañará será será tan grande y tan numerosa, dirá el texto sagrado, como las estrellas del firmamento o como la arena de la playa. Por lo tanto, con Abraham comienza la historia del pueblo de Dios, la historia del pueblo de Israel. Es el pueblo que a Dios le pertenece, es el pueblo que Dios se ha elegido, y ese pueblo para el que Dios será un padre, y ese pueblo para el que Dios será un esposo. Esas bellas imágenes que encontramos precisamente en el Antiguo Testamento y sobre todo en los libros proféticos, la imagen del Dios Padre, la imagen del Dios del esposo, pues son imágenes que ya van prefigurando, que van anunciando el gran misterio de la iglesia, que nos van ayudando a entender el lugar que ocupa la iglesia dentro de todo el plan de la salvación. Por eso, insisto, en muchos momentos, en muchos acontecimientos, aparece pues la iglesia prefigurada, especialmente, como ya lo decíamos, ya en los orígenes, con la promesa de un Mesías, con la promesa de aquel que habría de aplastar la cabeza del mal, y también en la llamada allí, en la convocación que Dios hace del pueblo de Israel a través de la persona de Abraham. Aparece también un momento sumamente importante en la historia del pueblo, que es la alianza. El momento en el que Dios sella la alianza con su pueblo, comprometiéndose a bendecir siempre al pueblo, a ser el todo del pueblo, y el pueblo a su vez se comprometerá a respetar a Dios, a honrar a Dios a través del cumplimiento de la ley. Es pues el momento en el que se firma la alianza, y ese momento de la primera alianza constituye ya una preparación, aunque arcana, aunque lejana, de lo que será la iglesia. En la vocación pues de Abraham, en el momento en el que Dios sella la alianza con el pueblo, son acontecimientos que ya van anunciando en el tiempo la existencia de la iglesia, el misterio de la iglesia. Pero tendrán que pasar muchos siglos para que propiamente ese deseo y ese designio de Dios pues se pueda realizar y se pueda materializar. En la persona de Cristo ya se materializa propiamente ese deseo y ese designio divino. Es Cristo el que instituye la iglesia. Hay momentos, hay acontecimientos, textos bíblicos que hacen referencia al momento en el que Cristo pues manifiesta su deseo de instituir la iglesia. El simple hecho de que Jesús en el comienzo del ministerio, poco después del bautismo, empiece a llamar a algunos, a los que hace discípulos, luego más adelante elegirá de esos discípulos a 12, a los que dará el nombre de apóstoles, es decir, de testigos. Ya pues manifiesta, digamos, una determinación en Jesús. Él quiere pues, a partir del llamado, de la vocación de los apóstoles, conformar un pueblo, conformar una comunidad que pues le acompañará, esa primera iglesia, esa simiente, ese germen de la iglesia que constituye el colegio apostólico, comienza pues a acompañar a Jesús en su ministerio, a ser como él testigos de la presencia del reino de Dios, pero constituyen también pues un anuncio de una comunidad que se va a extender, una comunidad que va a crecer en número y una comunidad a la que todos los pueblos y naciones de la tierra podrá llegar, como evidentemente ocurre. Hay textos bíblicos que también nos ayudan a entender el por qué Jesús quiso instituir la iglesia.
concretamente la persona de Pedro. Pedro es un personaje sumamente importante, lo es en el ministerio público de Jesús. Siempre los evangelistas pues ponen en evidencia la primacía de Pedro. Es el primero en ser nombrado, siempre que los evangelistas pues enumeran la lista de los apóstoles. Es uno de los discípulos más cercanos al Maestro. Jesús está junto a Pedro y a otros discípulos en los momentos más importantes de su ministerio público. Es además al apóstol Pedro a quien Jesús, según el testimonio de Lucas, le confía la tarea de confirmar la fe de los hermanos. Es al apóstol Pedro a quien, como lo sabemos, lo conocemos por el Evangelio de San Mateo de manera muy especial, a quien le confía las llaves del reino y a quien lo constituye piedra, es decir, fundamento de una iglesia sobre la que no prevalecerá el poder del mal. Es a este discípulo a quien Jesús le cambia justamente, también según el testimonio del Evangelio, le cambia el nombre. Este hombre deja de llamarse Simón para ser Cefas, para ser piedra, lo que significa, lo que tiene un significado sumamente importante en la vida del apóstol, pero también en la vida de esa primitiva comunidad, de esa pequeña comunidad eclesial que es el colegio apostólico. Son pues tantos los textos que hacen referencia a la primacía de Pedro, que al pensar, al considerar, al ir propiamente a los orígenes de la iglesia, pues tenemos necesariamente que referirnos a la persona de Pedro, porque precisamente con Pedro pues nace la iglesia. Pedro es la cabeza de los 12 apóstoles, que como decía, es el germen, la simiente, constituye la pequeña iglesia, el núcleo sobre el que Cristo fundará la iglesia, la comunidad cristiana. Pero bien sabemos que en el acontecimiento de Pentecostés, algo de lo que ya teníamos ocasión de hablar un poco antes, cuando abordábamos el tema del Espíritu Santo, es cuando propiamente pues nace la comunidad cristiana. Algún sacerdote en alguna conferencia, no recuerdo ahorita el nombre del sacerdote, hablaba del origen de la iglesia, digamos, en distintos momentos. Hablaba propiamente de un origen remoto de la iglesia, hablaba de un origen próximo de la iglesia y hablaba de un origen, diríamos, jerárquico de la iglesia. El origen remoto de la iglesia es justamente la vocación de los primeros discípulos, la vocación de los apóstoles. Decía el sacerdote que la fundación o la institución cercana es el momento en el que Cristo constituye a Pedro cabeza, lo hace piedra de la iglesia y le entrega las llaves del reino. Y pues el momento en el que la iglesia nace como institución jerárquica, carismática, es decir, pueblo del Espíritu, comunidad del Espíritu, es justamente el momento de Pentecostés, que es un momento sumamente importante, porque es el Espíritu Santo el que, para realizar su misión, construye la iglesia, la edifica con dones jerárquicos y carismáticos. Y así, la iglesia, habiendo recibido el don y la fuerza del Espíritu, enriquecida con estos dones de su fundador, del Espíritu de Cristo resucitado, pues pondrá al servicio de la humanidad y al servicio de la salvación de todos estos dones, estos carismas que del Espíritu Santo ha recibido. La iglesia, por lo tanto, que es una comunidad humana, bien sabemos, estamos hablando del origen divino de la iglesia, pero estamos hablando también de la condición humana de la iglesia, pues porque la iglesia la conformamos nosotros, que somos seres humanos. Es una iglesia que todavía no es perfecta. La iglesia apenas va caminando en ese sentido, en orden a su perfección, y una perfección que solo será alcanzada al final de los tiempos. Será consumada en gloria la iglesia. La bella imagen que encontramos en el libro del Apocalipsis, que nos habla de las bodas del Cordero,
cómo el Cordero se desposa con esa esposa debidamente engalanada, enjollada, de esa esposa que es digna del Cordero, que es el esposo. Nos hace referencia justamente a cómo la Iglesia, que es ahora imperfecta en razón de nosotros, sus miembros, pues hallará perfección. Esa perfección se consumará ya al final de los tiempos. Como vemos, el Catecismo de la Iglesia aborda de una manera muy bella, muy especial, pero también diríamos muy simple, el tema de la Iglesia, sobre todo ese tema referente a los orígenes de la Iglesia, a la institución de la Iglesia. Si hay algo que caracteriza el Catecismo de la Iglesia, pues es la sencillez con la que el Catecismo lo va expresando. Son temas de una profundidad teológica extraordinaria y aún así son temas que podemos, digamos, comprender fácilmente, y son temas que precisamente están pensados para que nosotros podamos leerlos, podamos estudiarlos y que podamos realmente pues aprenderlos. Y eso es lo que justamente nos enseña esta parte, esa primera parte del Catecismo en torno al misterio de la Iglesia. Ya luego entonces seguiremos avanzando un poco más en este estudio, en este conocimiento de la Iglesia, esta realidad maravillosa de la que hacemos parte, y debemos de sentirnos muy orgullosos de nuestra pertenencia a la comunidad cristiana. Insisto en que ese rostro tan desfigurado que hoy tiene la Iglesia, o esa idea, esa concepción desfigurada más bien, no es que el rostro de la Iglesia esté desfigurado, sino que nuestra manera de verla, la manera en la que el mundo de hoy ve la Iglesia, pues nos obliga y nos exige a que la conozcamos, a que realmente entendamos qué es la Iglesia, que entendamos esta realidad maravillosa, misteriosa que es la Iglesia, y que, de ser necesario, y creo que lo es, podamos exponer la belleza de la Iglesia, defender a la Iglesia, porque creo que es un gran deber que hoy tenemos los cristianos. Por eso, mis queridos amigos, mi motivación final en este espacio, en esta entrega, es: amemos la Iglesia, sigamos conociendo la Iglesia, acerquémonos, ahorita que tenemos la oportunidad en este estudio del Catecismo, a esta maravillosa realidad que es la Iglesia. Es definitivamente un don, una bendición, una gracia especialísima de Dios el que hagamos parte de esta comunidad cristiana a la que llamamos Iglesia. Quiero nuevamente, ya para terminar este espacio, invitarlos pues a seguir escuchando cada uno de los espacios que Peregrinos de Cristo ha pensado para ustedes. Son muchos los espacios que se han ido abriendo, otras personas que van llegando a estos, que se van sumando a Peregrinos de Cristo, que van poniendo sus conocimientos, sus carismas al servicio del reino, concretamente en estos espacios que pensamos precisamente para ustedes. Qué bueno que los sigan escuchando, que nos sigan acompañando y que nos sigan manifestando también, como lo hemos dicho, sus opiniones, sus inquietudes, que oportunamente podremos resolverlas. Que el Señor a todos ustedes les bendiga, que esta sea una semana maravillosa, cargada de bendiciones, y no olvidemos que de la mano del Señor siempre.